Allá tenemos el cronómetro en pantalla. Y vamos a comenzar el tiempo. Por favor, compartan el video. Bien, a partir de ahora tienes 10 minutos. Empecé entonces. Sí, ya empezó. Sí. Bien, buenas noches con todos, hermanos. Espero que se escuche bien mi audio. Miren, va a empezar. Yo le voy a hacer un reto hoy día al hermano Eduardo Gutiérrez y tiene que cumplir su palabra. El reto va a ser el siguiente. Ojo, que se lo estoy advirtiendo, es un reto. Si usted no cumple su palabra, quedará ante el mundo. Bueno, pues ya sabemos cómo. Mire, el reto es el siguiente, hermano. Usted me va a mostrar con la Biblia, primero, y con la historia que su iglesia, que yo hasta ahorita no sé cómo se llama su iglesia, que su iglesia es la iglesia de Cristo. Ojo que estoy aclarando, con la Biblia y con la historia, ¿ya? Me demuestra que su iglesia es la iglesia de Cristo y yo voy a hacer lo mismo por mi parte. Otra aclaración antes de empezar. Yo tomo mis 10 minutos y yo ya veo cómo voy a organizar mi tiempo. Otra aclaración. Usted tiene que, así como yo estoy dando el nombre de mi iglesia, la iglesia es la Iglesia Católica. Usted, y para nosotros la Iglesia Católica es fundada en el año 33 con Cristo. Quiero que también usted lo diga ante todo su canal, ante todo el mundo entero, que diga el nombre de su iglesia y quién la fundó. Es importante. Si usted no lo dice, depende de usted, si no quiere decirlo, pero va a quedar ahí grabado que usted no lo dijo. ¿Por qué razones será que no lo dijo? La gente va a sacar sus conclusiones. Así que le estoy diciendo estas cosas porque quiero que quede bien grabadito eso, ¿ya? Usted me da el nombre de su iglesia y me dice quién la fundó, porque la fundó un hombre. Y si la fundó Cristo, pues dígame que la fundó Cristo y demuéstreme año por año, ¿ya? Cuando le digo que me muestre su iglesia con la historia, usted puede decirme en tal año existió mi iglesia. No, usted me lo va a probar con documentos, con nombres históricos. Me va a decir, en el año 100 había un pastor de mi iglesia y se llamaba tal. Y da el nombre con documentos para yo poder así ir a verificarlo en la biblioteca de que existía ese pastor, ¿ya? En el año 100, en el año 200, en el año 300, me va a dar los nombres, por favor. Bueno, ahora sí, sin más, el reto está hecho. Ahora sí empiezo, yo voy a mostrar que la Iglesia Católica, si es la Iglesia de Cristo, pruebas abundan, sobran, solamente el que no quiere ver no lo verá nunca, porque así es, cuando ya alguien se ha cerrado no va a poder ver, pero las pruebas abundan y sobran. Empiezo, hermano. Primero voy a demostrar yo bíblicamente que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y le voy a mostrar cuáles son esas características según la Biblia que afirman que esa iglesia es la Iglesia Católica. Muy bien, empiezo. Mateo 16, vamos a empezar desde Mateo 16, 13, ¿ya? Dice así, leo la palabra de Dios. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿La gente estaba en la verdad? No, la gente estaba confundida, no sabía quién era realmente a Cristo. Entonces, Cristo les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien, aquí vamos a la reflexión. Jesús, su iglesia, sobre el engaño, sobre la mentira de aquellas personas
respecto de él, que no sabían quién era, o sobre la verdad. Jesús funda su iglesia sobre la verdad, sobre Pedro, porque a Pedro se le manifestó, el Padre le reveló la verdad, entonces por eso Jesús funda su iglesia en la persona de Pedro. Funda su iglesia en la verdad de la revelación que tenía Pedro. Por eso dice Primera de Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y base de la verdad, porque Jesús la fundó sobre la verdad. Con razón dice, la iglesia es columna y base de la verdad. Bien, ahora continúo. Entonces Jesús le dijo, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Pedro significa piedra o roca. Yo no voy a discutir sobre si es roca grande, roca pequeña, eso no. Sabemos que Pedro traduce piedra, ustedes lo pueden llamar roca grande o roca pequeña, eso no interesa, pero que significa piedra, significa piedra. Jesús, el nombre de Jesús no se traduce como roca, Jesús significa Salvador. Mateo 1:21, creo que es. Entonces, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre la piedra, ¿sobre quién iba a edificar? Sobre Pedro. Sobre Pedro. Por eso, en Efesios 2:20, dice claramente, estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Claro, porque Pedro, como se lo dije yo también, es la roca visible. O sea, eso no quiere decir que Cristo no sea la roca. Sí, Cristo es la roca invisible, la roca mayor, la piedra del ángulo, eso no se niega. Pero Jesús, a pesar de que Él es la roca, Él le dice a Pedro que también sea la piedra visible, porque Él ya se va a ir y él ya se va a ir del mundo, se iba a ir, sabía que iba a partir, entonces iban a quedar sus apóstoles. Y así esa piedra que tiene que seguir viéndose. Por eso es que siempre hay un papa, ¿no? Visible. Por eso es que siempre el papa, los obispos y los sacerdotes. Bien. Y aquí Jesús le va a dar una autoridad a Pedro. Le dice... y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ojo, Jesús no dice mis iglesias, mi iglesia en singular. Ahora, cuando Él dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está queriendo decir que su iglesia de Jesús ya la fundó en ese momento. En ese momento ya la fundó Jesús. ¿En qué año? Más o menos, digámoslo, en el año 33. Jesús, o en el 32, no sé, pero más o menos en esos años que Jesús fundó su iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia de Cristo ya está fundada. Así que, ¿en qué año? En el año 33. Así que cuando alguien después venga en el año 1200, en el año 1500, en el año 1800 a fundar otra iglesia, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿esa es la iglesia de Cristo? Claro, Él como la funda dice, esta es la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que decirle, ¿es de Cristo? ¿Que tú eres Cristo? Mentira, pues. La iglesia de Cristo ya fue fundada en el año 33. Todo hombre que después funde una iglesia es la iglesia de Él con su nombre. Por eso cada iglesia evangélica tiene un nombre diferente. Pentecostal, Luz del Mundo, Agua Viva, qué sé yo. Por eso. Entonces, ahora, y le hace una promesa. Y los poderes del infierno, las puertas del mal, no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que como Jesús fundó su iglesia, desde el momento que existió, esa iglesia en adelante nunca va a dejar de existir. Y no es una iglesia invisible como mienten, como dicen los hermanos separados. Es una iglesia visible, espiritual sí, pero también es visible. ¿Por qué? Porque la fundó sobre personas. ¿Qué es iglesia? Eclesía.
congregación de personas, asamblea, ¿de qué? De personas, personas invisibles, como afirman ellos, no, personas visibles. Las puertas del Hades no la podrán vencer, dice Cristo. Quiere decir que su iglesia la vamos a poder comprobar en el tiempo, porque Jesús dijo, nadie la podrá vencer. Por lo tanto, esa iglesia va a existir, existió en el momento que Jesús la fundó, existe ahora y existirá por siempre, nunca se va a acabar. Si esa iglesia alguna vez se acaba, es porque no es la iglesia de Cristo, porque las palabras de Cristo se cumplen. Perdón, tiempo, te pasaste. Nadie la podrá destruir. Sí, tiempo, 10 minutos, 25 segundos. Ok. Entonces voy a ir yo. Vámonos allá. Momento, déjenme regresarle a él la llamada. Aló. Sí, necesito que no cortes la llamada, porque si cortas no te puedo llamar otra vez ni puedo recibir la llamada, porque voy a pensar que me estás queriendo interrumpir mi tiempo. Así que si se te cae la llamada es responsabilidad tuya. Sí, ok, ya entiendo. Entiendo. Si se corta la señal, no me llames para atrás hasta que yo termine mi tiempo. Listo. Ok. Entonces voy a comenzar mi tiempo. Bueno, bien. Primeramente hay que entender que él comienza el debate muy mal, porque él comienza lanzándome un reto a mí y me dice que si yo no cumplo mi palabra, ¿cuál palabra? Si el reto el que lo puso o el que lo puso fue él. Bueno, son incongruencias, pero bueno, bien. Vamos a determinar hoy qué cosa es la iglesia de Cristo primeramente, porque él va a tratar de decir, o ya dijo, ¿verdad?, que la iglesia de Cristo es la iglesia católica porque fue fundada en Pedro. Bueno, primeramente, esto es falso, ¿verdad? La iglesia católica o la iglesia cristiana no fue fundada en Pedro. La iglesia católica fue fundada en Constantino, pero la iglesia cristiana fue fundada en Jesucristo. Pero si aún fuera así y la iglesia cristiana hubiese sido fundada en Pedro, de todas maneras esto no prueba que Pedro haya sido católico. Porque Mateo 16, ¿verdad?, hable a partir del 13 de que esta iglesia supuestamente iba a ser fundada sobre Pedro. Esto no prueba que Pedro era católico. Él tiene que probar que Pedro era católico para que esto le sirva de algo, porque si no, no le sirve de nada, absolutamente de nada. Por ejemplo, los ortodoxos dicen, ¿verdad?, que Pedro no es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Y ellos dicen que son ellos la iglesia de Cristo y que está fundada pues sobre los apóstoles, ¿verdad? Pero eso no quiere decir tampoco que ellos sean la iglesia de Cristo. Y los testigos de Jehová dicen que por allá por Isaías dice, vosotros sois mis testigos. Eso no quiere decir que Isaías estuviera hablando de ellos. Así que él debe de probar hoy no que Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sino que Pedro era católico para que le sirva de algo. Ahora, yendo a la verdad, dejando un poco las fantasías del catolicismo, vamos a ver qué cosa es la iglesia y cuáles son las características principales. Según las características que tiene la iglesia, vamos a poder saber a ciencia cierta si es la iglesia católica o es la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo fundó. Primeramente es obediente a la palabra de Dios. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que tomar en cuenta que a estos judíos que habían creído en él, la historicidad y la antigüedad no les servía de nada si ellos se apartaban de lo que Jesús había enseñado. Por lo tanto, que una iglesia como la iglesia católica, como la iglesia ortodoxa, como la iglesia copta, como la iglesia etíope, ¿verdad?, como muchas otras iglesias que dicen ser pues antiguas, ¿verdad?, o haber venido directamente de los apóstoles, no les sirve de nada la antigüedad si se apartan de la escritura.
porque dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Así que es la permanencia en la palabra de Dios lo que hace a un cristiano ser o no ser la iglesia de Cristo. La segunda característica es que es perseguida. Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, vamos a ver que la iglesia de Cristo era perseguida, pero perseguida no solo 3 siglos, porque los católicos dicen, nosotros fueron perseguidos los católicos de los primeros 3 siglos, pero después han pasado ¿cuántos siglos? La iglesia católica literalmente ser el poder más grande del mundo. No está profetizado en la Biblia en ningún lugar que la iglesia de Cristo iba a comandar y iba a gobernar sobre este mundo. Más bien, ¿verdad? La Biblia es clara que nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos el mundo. La iglesia católica no cumple con esto. Ahora, la iglesia cristiana ha sido perseguida siempre y nunca ha tenido poder. Absolutamente nunca ha tenido poder. Nunca ha habido un pastor que tenga poder sobre las naciones. Jamás, eso no ha existido. Ni los pastores cristianos de los primeros 3 siglos, ni luego entonces los pastores cristianos que fueron perseguidos por la iglesia católica, luego en toda la Inquisición, luego entonces después en la Reforma, etcétera, etcétera, y hasta el día de hoy. La iglesia cristiana jamás ha tenido poder sobre este mundo y siempre ha sido perseguida y lo sigue siendo hoy en día. Inclusive en México, en lugares de México, todavía en este siglo XXI hay católicos que matan cristianos en algunas regiones de la hermana nación mexicana. Ahora, la tercera característica es que es pequeña. Lucas 12:32, no temáis manada pequeña porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es decir, la tercera característica que tiene la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, es que es pequeña, como lo es la iglesia evangélica. A pesar de que hemos crecido bastante en el siglo XX y principios del siglo XXI, de ninguna forma nos acercamos ni tan siquiera de lejos a la monstruosidad de la enormidad de la iglesia católica, que son varios billones de seres humanos. Estamos hablando de billones de seres humanos, ¿verdad? Creo que es 1.5, 2.5, no me recuerdo bien la cifra, pero es una cuestión enorme. Esto no estaba profetizado también en la escritura. Por lo tanto, ¿verdad? La iglesia católica no puede ser la iglesia de Cristo. La iglesia cristiana sí es la iglesia de Cristo por cuanto se mantiene pequeña a pesar de que han pasado siglos. Vamos a ver donde dice Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora, la iglesia católica se autonombra, ¿verdad? Y pone esas enormes concentraciones de personas, de millones de personas cuando el Papa viene, algo que ni siquiera Jesucristo movió. Ni siquiera el apóstol Pablo ni el apóstol Pedro movieron tantas personas, ¿verdad? Así que, ¿cómo él prueba que la iglesia de Cristo es la iglesia católica? No puede. ¿Por qué no puede? Porque no es pequeña y estaba profetizado que iba a ser pequeña. Ahora, la cuarta característica es que es pobre. Lucas 6:20. Y alzando los ojos a los discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que has visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, ¿verdad? En espíritu. La iglesia católica es una iglesia pobre, no, es una iglesia riquísima. De hecho, es la institución que más dinero tiene en toda la humanidad, mucho más que el Fondo Monetario Internacional y que el Banco Mundial. ¿Por qué razón? Porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, su dinero es de banqueros, de acreedores. Y no está gobernado por un solo hombre. Pero el Papa es sin duda el hombre que más dinero tiene en todo el mundo. Aunque él dice que no tiene nada, pero tiene el poder sobre todo eso. ¿Verdad? Entonces la iglesia católica es pobre, además sin entrar en que sea o no sea la institución más rica. ¿Es pobre la iglesia católica? No, no es pobre la iglesia católica. Ahora, la iglesia cristiana es pobre en su gran inmensa mayoría. Y los pastores ricos, nosotros mismos los cristianos los rechazamos.
¿verdad? Esos pastores que andan en Mercedes-Benz y en grandes autos, ¿verdad? Nosotros los cristianos los rechazamos y le decimos pastores de la prosperidad. Es decir, no creemos en esas cosas, la gran inmensa mayoría de los cristianos. Por lo tanto, la iglesia cristiana es la iglesia de Cristo. Ahora, la quinta característica de la iglesia es que espera que Cristo vuelva y que sea el fin del mundo. 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Segunda de Pedro 3:12, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Vamos a ver que el mensaje siempre, ¿verdad?, de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia cristiana, que es la iglesia evangélica, ha sido que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Cuándo la iglesia católica ha predicado sobre eso? Jamás. Lo de ellos es Cristo está aquí, la Eucaristía, el pedazo de pan. Nunca han predicado eso. Cuando vemos lo que predicaron, ¿verdad?, los apóstoles, vemos que la iglesia católica no puede ser la iglesia de Cristo. Ahora, la iglesia cristiana sí es la iglesia de Cristo. Ahora, el sexto punto, ¿verdad?, es que santa. Efesios 5:27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sin lugar a duda, los hombres son pecadores, pero como iglesia, la iglesia católica está sumamente manchada. No hay ninguna institución en la humanidad que haya sido condenada y juzgada tantas veces en un tribunal como la iglesia católica. Ninguna congregación en el mundo, ni los ortodoxos, ni los cortos, ni los armenios, ni los siriacos, ni los etíopes, ni los evangélicos, ni siquiera los testigos de Jehová, ni siquiera los mormones con eso de tener muchas mujeres, han sido tantas veces acusados por crímenes contra la humanidad como la iglesia católica. ¿La iglesia católica es una iglesia sin mancha? No, no lo es. Ahora, otro punto es evangelizadora. Marcos 16:15 le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia católica jamás se ha evangelizado. Ellos han llegado con ejércitos como llegaron aquí, ¿verdad?, a América, y obligaron a los indios a convertirse. Nosotros los evangélicos no. Los cristianos seguimos predicando el evangelio así como lo hicieron los apóstoles. Por lo tanto, nosotros somos la iglesia cristiana y ellos simplemente son una iglesia apóstata. Tiempo. Bueno, voy a llamarlo para que él... Sí, hermano, no sé por qué se corta la llamada. Okay. Ya terminó tu tiempo también, creo, ¿no? Claro, ok, ahora le toca a usted 10 minutos. Comience ya. 10 minutos. Todavía, avíseme a la hora que empiezo, pues, todavía. Ya. ¿Ya? Sí. Ya, listo. Bien, entonces, yo les decía que hay que ver las características de la iglesia en la Biblia. Ya vimos la primera característica, que Jesús fundó una sola iglesia y que esa iglesia la fundó sobre los 12 apóstoles, pero de entre los 12 apóstoles eligió a Pedro, y por eso eligió a Pedro para que sea la cabeza de la iglesia, por eso lo llama roca. Y también en el versículo 19, cuando a Pedro le dice, le habla a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, no es como mal interpretan los hermanos separados, que las llaves de los cielos, las llaves de los cielos significa que Pedro tenía que predicar la palabra de Dios. No, las llaves de los cielos es, según Isaías 20, del 20 al 22, es que así como en el Antiguo Testamento, el rey David, cuando salía, le entregaba las llaves a su mayordomo, y al mayordomo, todo, según Isaías 20 a 22, todos tenían que llamarle padre. Léanlo, no me alcance tiempo ya para leerlo eso, pero al mayordomo todos los súbditos del rey tenían que llamarlo padre. Según el rey David, le entregaba las llaves del reino al mayordomo.
mayordomo ya representaba. Lo mismo está haciendo Jesús cuando entrega las llaves a Pedro, porque él es, David era figura, símbolo del verdadero, de Jesús. Jesús es el verdadero rey de reyes, pero él es el rey no de este mundo, sino del cielo. Por eso le dice, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo? No es como ellos malinterpretan la palabra de Dios, que dicen que es que Pedro tenía que predicar el evangelio, el primero que tenía que predicar. No, significa que Jesús se va al cielo, y así como el rey del Antiguo Testamento dejaba a su mayordomo, Jesús deja también a su mayordomo, y según Isaías, a ese mayordomo nosotros tenemos que llamarle padre, y por eso se llama papa, porque papa significa padre, pero también se le puede llamar jefe, lo que sea. La cosa es que Jesús está dejando un jefe. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con la Iglesia Católica? Esa es la primera característica que demuestra que esa iglesia es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica desde siempre, ustedes compruébenlo, desde siempre ha tenido un jefe como cabeza visible que va a guiar el mayordomo, pues el sucesor de Pedro. Y se los digo, miren, esto no lo inventa la Iglesia Católica, entren a la historia. Hasta ahora han pasado ya 266 papas con el Papa Francisco, van 266 papas. Entonces, les doy el nombre del primer papa. San Pedro murió en el año 67 más o menos. Después le sigue Lino, y eso está en la historia, no creen que se lo inventó la Iglesia Católica. Lino 68-69, Anacleto o Cleto 80-90, Clemente 92-99. Claro, la gente dirá, pero eso lo creen solamente los católicos. No, hermano, los reto al hermano Eduardo Gutiérrez. Entren a la biblioteca, entren a ver los libros de historia, o entren a internet y pongan Papa Lino, y ahí te va a salir el sucesor de San Pedro, Papa Anacleto, y así. Ahora, pero usted puede decir, pero eso se lo ha inventado la Iglesia Católica. No. San Irineo de León, que murió a finales del siglo II, es decir, en el 180, en su libro Contra las herejías, San Irineo de León, en su libro Contra las herejías, tomo 3, menciona la lista de los primeros 3 papas. Y esto es historia, hermanos. Por eso les decía, hay que demostrarlo con historia y con la Biblia. San Irineo de León, en su carta Contra los herejes, en el tomo 3, busquen en la historia, ahí verán que ya San Irineo de León mencionaba la lista de los sucesores de Pedro. Entonces, y San Irineo de León es de 180, antes de que venga Constantino. Así que es una mentira que digan que no habían papas. San Irineo de León, el 180, los nombres de su libro. Para eso hay que buscar, pues, hermanos. Bien, ahora voy con la segunda característica. ¿Por qué la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo? En Hechos 1:14 dice que junto con los apóstoles estaba María, la madre de Jesús. Es decir, que María es una persona importante, por eso se la nombra, la única de las mujeres que se le pone nombre, María, la madre de Jesús, dice. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo en Hechos 2:1, el Espíritu Santo, y da fuerza a la iglesia para que salgan a predicar, estaba entre los apóstoles. Y lean, Hechos 1:13 hasta el 14 está la lista de los 12 apóstoles, y ahí está María. Cuando viene el Espíritu Santo estaba María como una mujer muy importante. Por eso es otra característica, porque la Iglesia Católica ha tenido desde ahí hasta ahora a María como la mujer, como una mujer muy importante dentro de la iglesia. Por eso nosotros le amamos a María, la invocamos, porque ella dijo en Lucas 1:48, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Muy bien, ahora paso con lo siguiente. Otra característica, entonces ya les di la segunda característica de por qué la iglesia, según la Biblia, la Iglesia Católica, porque tenía a María como mujer importante cuando vino el Espíritu Santo. Tercera característica, la fracción del pan, que es la Eucaristía. Ustedes le llaman la Santa Cena. Según Hechos 2:42, dice, busquen, Hechos 2:42, dice que la iglesia
que empezó con los apóstoles, celebraba la Eucaristía o fracción del pan todos los días. Ojo, todos los días. Hechos 2:42 dice así: se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en la fracción del pan. ¿Y dónde dice que todos los días? En el versículo 46, Hechos 2:46, acudían todos los días al templo, perseveraban en un mismo espíritu y partían el pan en las casas. ¿Por qué ahí dice que la Eucaristía se hacía todos los días? ¿Y por qué se llama fracción del pan? Porque en Mateo 26 Jesús, cuando tomó el pan, lo partió, lo fraccionó. Por eso también en Lucas 24:35 dice, y lo reconocieron al partir el pan. Por eso aquí se llama de la fracción del pan. Ahora, la única iglesia que ha celebrado siempre la Eucaristía, la Santa Cena, la fracción del pan, todos los días, tiene un nombre, es la Iglesia Católica. Ninguna de sus iglesias celebra todos los días. Algunos lo celebran una vez a la semana, otros una vez al año, o cuando quieren. La iglesia primitiva celebraba todos los días, igual que la Iglesia Católica. Cuarta característica: la Iglesia de Jesucristo se caracteriza porque los ministros ordenados vienen de una sucesión apostólica. ¿Dónde está la sucesión apostólica? Hechos 6:6. Y la sucesión tiene que ser mediante la imposición de manos de los apóstoles. A ustedes les pueden imponer las manos otros pastores, pero ustedes no tienen historia, por lo tanto no tienen sucesión apostólica. Hechos 6:6 dice que a Esteban, el diácono, Hechos 6:6, les presentaron los apóstoles y habiendo hecho oración les impusieron las manos. Hechos 8:18 dice, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, ojo, la imposición para que valga tiene que venir desde los apóstoles. Por eso la Iglesia Católica tiene 2000 años, porque viene desde los apóstoles. La imposición de manos de los apóstoles dice que Simón quería comprar también con plata la imposición de la mano para recibir el poder del Espíritu Santo. A Pablo no fue a predicar así como creen los hermanos separados que agarran la Biblia y dicen yo voy a predicar. No, San Pablo para ir a predicar le tuvieron que imponer las manos. ¿Dónde está? Hechos 13:3. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron a San Pablo. San Pablo ahora, él impone las manos a Tito. ¿Dónde está? Segunda de Tito 1:6. Segunda de Tito 1:6 dice Pablo, a ver, voy a encontrarlo, el tiempo parece que me va a ganar. Segunda de Tito 1:6. Pablo impone las manos a Timoteo, segunda de Timoteo 1:6. Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, a Pablo le impusieron las manos. Tiempo. Bien, voy yo entonces. Voy a comenzar mi tiempo. Bueno, bien. Vamos a refutar un poco las barbaridades que él ha dicho, ¿verdad? Algunas lo ha apuntado. Primeramente, él dijo en su primer tiempo que Cristo fundó la iglesia sobre la verdad. Eso quiere decir que Pedro es la verdad. No, Cristo es la verdad. Ahora él dice que 1 Timoteo 3:15 dice que es columna y baluarte de la verdad. Eso no dice que la iglesia es la verdad, sino que ella sostiene la verdad. ¿Por qué sostiene la verdad? Porque predica la palabra de Dios. Él dijo un argumento muy interesante. Dice que no iba a discutir si Pedro era roca grande o pequeña. Qué cosa más absurda o irónica. ¿Por qué razón? Porque de esta manera él ha confesado, ¿verdad?, que no puede sostener que Pedro era la roca. Él dice que esto no importa. ¿Cómo no importa? Si Pedro no es la roca grande sobre la cual se edifica la iglesia, entonces la iglesia católica es una iglesia del diablo. Él dice, ¿verdad?, que el nombre de Jesús no es piedra. Bueno, ese es el problema que él tiene, que Jesús no es piedra
no porque que Jesús es piedra, no porque le llamen piedra, sino porque Él es la roca. Ahora, Pedro simplemente lo tiene como sobrenombre. Ese es el asunto que él no ha visto, ¿verdad? Ahora él dice que Jesús se iba, y cómo se iba, por eso él nombra a Pedro y a los sucesores de Pedro, es decir, a los papas, para que la iglesia no quede sola, sin roca. Qué cosa más absurda. Mateo 28:20 dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En quién? En la persona del Espíritu de Dios. Él dice que todas las iglesias cristianas tienen un nombre. Bueno, si hablamos de nombre, el nombre más curioso es el de la Iglesia Católica, porque ni siquiera dice que es cristiana, es Iglesia Católica Apostólica Romana, por lo tanto pagana. Él dice, ¿verdad?, que la iglesia va a existir siempre, y aquí no se equivocó. Por eso ni siquiera la Iglesia Católica ha podido exterminar a los cristianos. Desde el principio, que comenzó en el siglo IV, ha tratado de exterminar a todos los cristianos de la faz de la tierra con inquisiciones, con persecuciones, ¿verdad?, quemándolos en la hoguera, pero no ha podido hacerlo, y tampoco puede el día de hoy. Él dice, ¿verdad?, que las llaves de los cielos es Isaías 22:20. Miren qué clase de argumento tan absurdo. Dice Isaías 22:20: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo del Hilcía, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿Pero de quién está hablando la Biblia? ¿De Pedro? Claro que no. Cuando vamos a Apocalipsis 3:7 dice de quién habla. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene. No es que se las prestó a Pedro, ¿verdad? Él las tiene. El que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, y cierra ninguno abre. ¿Por qué es Cristo? Porque vemos que Dios iba a quitar el poder a alguien y se lo iba a dar a otra persona. Porque este es el traspaso del pacto. Del viejo pacto de Israel, Dios le quita a Israel ese viejo pacto y lo pone sobre Cristo, ¿verdad?, que es el nuevo pacto. Por eso dice en el verso 21 de Isaías 22: y lo vestiré de tus vestiduras, ¿verdad? Lo haré sacerdote a él para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Vamos a ver, ¿verdad?, que el único que cumple esto es Jesucristo, no Pedro. Él dice que en Hechos 2:46 se reunían todos los días para celebrar la Eucaristía. Esto es completamente falso. Si vamos a Hechos 2:46, ¿verdad?, vamos a ver lo que ocurre aquí. Hechos 2:46. Y él no ha dicho nada que sea verdadero en este día. Dice: y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. No se partía el pan en las casas cada día. Iban cada día al templo. Vamos a ver que no dice: y perseverando unánimes y partiendo el pan, ¿verdad?, en las casas cada día. Dice: perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, este pan que ellos partían no lo hacían a la manera católica, sino a la manera cristiana, porque dice que lo partían cada día. ¿Dónde estaba Pedro en cada casa para poder dar la Eucaristía? ¿Cuáles eran los sacerdotes en ese momento? Si los primeros ministros que nombran los apóstoles comienzan en Hechos 6 con Esteban, ¿verdad?, con los diáconos. Agradó la propuesta, verso 5, a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Aquí se prueba que la Eucaristía católica no era la Eucaristía de los primeros cristianos. En Hechos 2:46 ellos partían el pan en las casas, no a la manera católica, sino a la manera de la iglesia de Cristo. ¿Cómo es posible que, habiendo ya, ¿verdad?, más de 5,000 convertidos, Pedro o los 12 apóstoles, alguno de ellos, estuvieran en cada casa para poder partir el pan?
si no habían todavía ministros ordenados por ellos. Los primeros ministros que ellos ordenan son diáconos y todavía tienen que pasar algún tiempo hasta Hechos capítulo 6. Así que le ha quedado completamente refutado. Gloria a Dios. Me da risa los amigos católicos. Ahora, él dice, ¿verdad?, que la iglesia católica es apostólica, es decir, tiene como un tipo de sucesión. Vamos a entender que Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, Jesucristo es la roca de la cual descienden no solo los apóstoles, sino toda la iglesia. Vamos a ver que la sucesión apostólica es falsa. Por ejemplo, los primeros discípulos no descendieron de los apóstoles. Lucas 10:1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Estos 70 descendieron de los apóstoles? No. Tanto los apóstoles como estos 70 descienden de Jesucristo. Ahora, no solo eran 70. En 1 Corintios 15:6 dice, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿De quiénes descendieron estos 500? ¿Descendieron de los apóstoles? No. La iglesia no desciende de los apóstoles, la iglesia desciende de Jesucristo. La sucesión apostólica es una farsa que no existe en la escritura. Nuestra sucesión viene de Cristo, ¿verdad? Porque él es la primera piedra que se pone y sobre él entonces se edifican los apóstoles y toda la iglesia. Ahora, ¿por qué el fundamento es apóstoles y profetas? Porque respecto a la enseñanza, vemos que no solo apóstoles del Nuevo Testamento, también son profetas del Antiguo Testamento, y del Antiguo Testamento lo único que nosotros traemos no es ninguna sucesión, porque no venimos de esos profetas de Israel, pero sí traemos las enseñanzas de ellos. Así que vemos que más de 500 hermanos había en aquel tiempo que no descendieron de los apóstoles, ninguno de ellos. No tenía entonces sucesión apostólica la primera iglesia, es decir, la primera iglesia que fundó Cristo no tenía sucesión apostólica y luego entonces la iglesia de ellos la tiene. Aquí es donde está el problema. Ahora, la imposición de manos, ¿verdad? 1 Timoteo 4:4, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Hay que entender, ¿verdad?, que el don no se traspasó a través de la imposición de manos, sino a través de la profecía. Pero esa profecía fue dada cuando se le impuso las manos. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es Dios el que llama y no es la iglesia imponiendo las manos a nadie. Vuelvo a leer, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, cuando imponen las manos, en ese momento Dios habló porque él quiso hablar y da la palabra a Timoteo, ¿verdad? Él ha hecho una mezcloranza de cosas, pero para nada ha podido probar que las enseñanzas católicas dice que María tiene que estar. Esto está gracioso, ¿verdad? Si vamos a Hechos 1, no creo que tenga tiempo todavía, pero dice que María tiene que estar dentro de la iglesia porque dice todos perseveraban unánime juntos en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Ahora, aquí solamente estaba María. Si todas las personas que estaban aquí tienen que estar en una iglesia para esta ser la iglesia de Cristo, entonces tienen que estar las 120 que estaban ahí, no solo María. ¿Dónde ellos tienen las 120 si ni siquiera conocen el nombre de ellos? Bueno, cosas de los católicos, ¿verdad? Yo he probado ciencia cierta que la iglesia católica es una iglesia apóstata porque no cumple ninguna de las enseñanzas de Cristo, y la iglesia cristiana es la verdadera iglesia porque sí las cumple y ha refutado sus argumentos. Tiempo. Aló. Sí, está bien. Póngame el tiempo. Ahora tienes 5 minutos. Son tus últimos 5 minutos. Un momentico. Voy a ponerte el tiempo. Me avisa. Ok, empieza ya. Bien, dije que la imposición de las manos es importante para saber que un ministro es ordenado. Pablo le impuso las manos a Timoteo.
Timoteo ahora va a imponer las manos a otras personas. Está en 1 Timoteo 5, 1 Timoteo 5:22 dice, no te precipites en imponer las manos a nadie. Por lo tanto, queda claro que para que haya sucesión apostólica, la sucesión se da mediante la imposición de manos de los apóstoles. Así que ustedes, al no tener historia, no tienen ninguna sucesión apostólica, no tienen autoridad. Bien, ahora quiero ir a la jerarquía. La Biblia dice que la iglesia es jerárquica y que está compuesta por obispos, presbíteros y diáconos. El obispo, presbítero y diáconos. 1 Timoteo 3:1, el obispo, ahí habla del obispo. 8, del diácono. 5:17, de los presbíteros. Y de que la iglesia es jerárquica. 1 Corintios 12:27 dice que hizo Dios una iglesia jerárquica, que en primer lugar están los apóstoles, después los maestros, después los profetas, y que es jerárquica lo confirma el Evangelio de San Juan 21, San Juan 21, 15 al 17, porque ahí Jesús le dio por 3 veces, lo confirmó a Pedro para que sea el líder de su iglesia. Por lo tanto es una iglesia jerárquica. Ahora sí voy a la historia rapidito, a ver si me alcanza el tiempo. En primer lugar, la iglesia se llamó católica, no como ustedes dicen, desde el año 413, cuando llegó Constantino. Mentira. En el año 107, año 110, búsquenlo en la historia, no se engañen, busquen en la historia. San Ignacio de Antioquía escribe así en la carta a los de Filadelfia, en el capítulo 3, quienes se separan de la iglesia se separan de Dios. ¿De cuál iglesia? De la de ustedes, si no existían. Obviamente de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque San Ignacio de Antioquía además era obispo. Y dice así San Ignacio de Antioquía en la carta a los de Esmirna: por donde aparezca el obispo, ahí está el pueblo. Lo mismo que donde está, donde quiera que esté Jesucristo, está también la iglesia católica. Año 110, carta a los de Esmirna, capítulo 8. Ahora, yo lo demuestro con la historia, rapidito. En el año, por ejemplo, en el año 400, cuando se convierte Constantino, ¿qué papa había? El papa San Damaso I. En el año 1500, ¿qué papa había? Estoy mostrando con la historia, busquen la historia. San Hormicidas, año 500. Año 1000, vamos al año 1000. ¿Qué papa existía? Año 1000, Papa Silvestre III. En el año 1500, cuando apareció Martín Lutero, el Papa León X. Bien, ahora quiero que usted me demuestre yo le voy a mostrar con historia. La única iglesia que tiene los restos de los apóstoles, de los 12 apóstoles, es la iglesia católica, y eso no lo invento yo. Para eso averigüen los restos de San Pablo, los restos de San Pedro, los restos de San Juan están en la Basílica de San Pablo, San Pedro. Si ustedes son la iglesia de Cristo, ¿por qué no tienen los restos de los apóstoles? Es una gran mentira, pues, hermanos. Bien, y lo último, para que no se me pase, la iglesia, si ustedes dicen que la iglesia católica no es la iglesia de Cristo, ¿por qué cargan la Biblia? La Biblia que la hizo la iglesia católica en el año 382 con el Papa San Damaso I. En el año 382 hizo la iglesia católica. Busquen en la historia. Por primera vez se hizo la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, y nació con 73 libros. La Biblia, cuando nació con 73 libros. Sínodo Romano, año 382. Sí, Sínodo Romano. Ahora, yo ya le mostré que la iglesia, yo le mostré con años, año 1500, donde había el Papa, año 1600, año 2000, año 1000, todos los años. Él me pregunta, cualquier año yo le doy el nombre de los papas. Ellos no tienen historia, por lo tanto están fritos, no pueden decir que son la iglesia fundada por Jesucristo. Quiero dar los nombres de los concilios, los sínodos. ¿Cuándo se hizo? ¿Por qué ustedes cargan la Biblia si la Biblia la hizo la Iglesia Católica en el año 382, en el Sínodo Romano, y en el año 387, en el Concilio de Hipona, se confirmó que los 73 libros... Tiempo, voy yo.
¿Ok? Voy a encender mi tiempo. Aquí voy. Bueno, ya vimos ya desesperado al amigo católico, ¿verdad? Él dice que la iglesia se llama católica desde el siglo I por Ignacio de Antioquía, pero esto es completamente falso. Cuando Ignacio usó la palabra católica, lo usó en forma de adjetivo y no de nombre, así que esto es falso. Digo que la iglesia era católica porque estaba en todo el mundo. Ahora, si hay pruebas bíblicas de la iglesia, se llama cristiana, y eso está en Hechos 11:26, donde dice que los discípulos fueron llamados cristianos, mucho antes, ¿verdad?, que Ignacio de Antioquía. Por lo tanto, el nombre nuestro es el nombre bíblico, el de ellos es un nombre falso. No es lo mismo, ¿verdad? Un nombre con adjetivo. Él dice, ¿verdad?, que la lista de papas es prueba de que la iglesia católica ha estado de siempre. Esto es falso. Primeramente no eran papas, eran obispos. Los papas comenzaron después de Constantino. Y obispos no solo había en la iglesia romana, también habían en todas las iglesias del Nuevo Testamento, habían obispos. Ahora, respecto a la jerarquía, bueno, en Efesios 4:11 está la jerarquía realmente apostólica: apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, maestros, algo que la iglesia católica no tiene, porque lo que tiene son papas, cardenales, obispos sí están en la Biblia, arzobispos no están, bueno, un montón de nombres por ahí para allá, sacerdotes menos que menos. Es una eclesiología que no es bíblica, es pagana. Ahora, él dice que tenían el resto de los apóstoles, ¿verdad? Y claro que tenían el resto de los apóstoles porque fueron ellos los que los mataron, los romanos, y la iglesia católica es romana. Así que los emperadores sabían dónde habían matado, tenían sus víctimas. Por lo tanto, eso no dice absolutamente nada. Si el emperador Constantino no hubiese dado libertad al cristianismo, no tuviera el cristianismo los mártires en sus manos. Ellos fueron los que lo mataron. La iglesia católica, apostólica y romana son los asesinos de los apóstoles. Ahora, él dice que la prueba de la imposición de la mano está en 1 Timoteo 5:22. No impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Aquí no está hablando de nombrar, sino de confiar, ¿verdad? Y esto lo vemos claramente en la escritura en Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra, es decir, la derecha, la mano, en señal de compañerismo. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no impongas con ligereza manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ninguno, ni pongas tu diestra sobre ninguno, porque esa era una señal de los judíos, en señal de que confiaban en esta persona o que esa persona era digna de confianza. Y no está hablando de ningún tipo de nombramiento. Vamos a entender que los apóstoles, ahí en Mateo capítulo 10, fueron nombrados no por imposición de mano. Por lo tanto, la primera iglesia no fue nombrada por imposición de mano. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo usó la imposición de mano para nombrar a los apóstoles, como si los apóstoles no tuvieron imposición de manos respecto a nuestro Señor Jesucristo. Él va a decir que entonces los demás van a tener imposición de manos, si los primeros no la tuvieron. Ahora, los 70 discípulos que Jesús nombró tampoco tuvieron imposición de manos, simplemente Jesús los llamó y los envió. Los 500 hermanos que aparecen en la Biblia, ¿verdad?, tampoco tuvieron imposición de manos. Así que miren qué curioso. Los apóstoles, ¿verdad?, que son el fundamento de la iglesia y sobre ellos solamente está nuestro Señor Jesucristo, no tenían imposición de manos, pero ellos dicen que ellos tienen imposición de manos. La primera iglesia que Jesús fundó, la que él mismo pastoreó, no tenía imposición de manos, pero ellos, los católicos, dicen que sí tienen imposición de manos. Bueno, son las cosas curiosas del catolicismo. Ahora, nosotros los cristianos somos, como dice la escritura en Efesios 4:11, que él mismo constituye. Es Dios el que constituye, ¿verdad? Y nosotros somos llamados y elegidos por él. Ahora él dice, ¿verdad?, que la iglesia católica fundó la Biblia, hizo la Biblia en el 382. Es decir, él está queriendo decir que Pedro no conocía la Biblia, que Pablo no la conocía, que Ignacio de Antioquía no la conocía, que Ireneo de León no la conocía, que Tertuliano no la conocía, que Atanasio no la conocía, que todos los primeros mártires y cristianos no tenían la Biblia. Eso solo lo piensa alguien que no sabe absolutamente nada, ni de historia, ni de Biblia, ¿verdad? Porque la historia prueba que los 27 libros del Nuevo Testamento están nombrados en las cartas de los padres apostólicos
es decir, de los padres de la iglesia, mucho antes que viniera este falso obispo romano, el cual era un asesino llamado Dámaso, y hiciera la traducción a la Vulgata. Lo único que hizo fue traducir la Biblia al latín. Él no hizo ninguna Biblia. Con esto termina mi tiempo y queda completamente refutado el católico. Ok, entonces ahora te puedes despedir. Por supuesto, al despedirte no puedes hablar nada del debate, ni de argumentos, ni nada. Ok. Hermano, pero le sugiero, no le tenga miedo a la palabra de Dios. Démonos 10 minutitos más, que a mí me falta terminar. No, mira, ya debatimos el otro día, no te alcanzaron los argumentos y me obligaste a debatir hoy otra vez sobre el mismo tema. Y ahora entonces ya debatimos sobre el mismo tema y ahora quieres más tiempo. Tienes que entender algo, no importa. Mira, no importa. Escucha, solo 5 minutos para cerrar. Mira, escúchame esto. No importa que estés 10 años hablando, no vas a probar o no vas a poder probar lo que es falso. Ya terminó el debate ya. Ya terminó el debate. Ya. Tú tuviste tu tiempo, yo tuve el mío. Yo no quiero más tiempo. No sé por qué le tiene miedo a la palabra. A ver, mira, yo no quiero más tiempo. Yo no necesito más tiempo. Tú necesitas más tiempo, yo no. Gloria a Dios. Es decir, cuando la verdad es verdad, no hace falta tanto tiempo. Podría ser comprensivo también, ¿no? Con los que mira, cuando la verdad es la verdad, no se necesita tanto tiempo para exponerla. Listo. Permítame despedirme entonces con sus fieles, de sus seguidores. ¿Ya? ¿Te están escuchando? Ya. Bueno, hermanos, muchas gracias. Yo sí les he expuesto estas cosas, no es para dividir, es para que la verdad salga a la luz. Y por eso solamente he dicho las citas y he mostrado con la historia. Me faltó tiempo, lo reconozco, no supe administrar mi tiempo. Pero ahí queda grabado, el reto está hecho, si él lo cumplió el reto, ahí queda grabado. Gracias, que Dios los bendiga, yo espero, mi deseo es cumplir con lo que dijo Jesucristo en Juan 17:21, ojalá algún día todos seamos uno, como Jesús y el Padre son uno. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Sí, no te vayas todavía. Sí. Si quieres, seguimos. Preguntas y respuestas. No te vayas todavía. No. Nosotros quedamos que íbamos a debatir 2 temas, así que vamos a debatir otro tema ahora. Y desquítate en el otro tema. Pero sí me dijo que ya no quería solo la iglesia. Sí, no, pero estamos temprano todavía, son las 12, así que si quieres vamos a hacer el otro tema que planificamos. Y entonces ya, ahí ahora, tienes... Ya, no hay problema, ahora sí, entonces. Ya, vamos, por favor, entonces. Que no me corte la llamada, pues por usted termino y ya toque me corta la llamada usted. Sí, no, yo no te corto la llamada se cae sola. De todas maneras... Yo le propuse, hermano, hablar sobre los santos. ¿Por qué nosotros le rogamos a los santos, a María y a todos los santos? Eso le propuse hoy día. Ok, dale, comienza con tus 10. Espéreme un segundito, pues, hermano, para al menos agarrar la Biblia. Yo estaba cerrando ya, como pensé que ya usted ya me iba a botar de su canal. He cerrado la Biblia, todo. Déjeme abrir un momentito, pues. Mientras tanto, vaya. Entonces, el tema va a ser los santos. ¿Por qué nosotros le rogamos? Si están vivos, si están muertos, todo eso, ¿ya? Claro, perfecto. Ya, espérenme un segundito, por favor, para ubicar las citas, pues. Porque me agarró desprevenido, de verdad que no pensaba que se iba a dar otro tema. Ya, ahora sí, usted me dirá, ¿cuánto? 10 minutos, si está bien, vamos avanzando 10 minutos. Sí, dale, a ver, déjame ponerte el tiempo. Ok, ya, empieza sí. Ya, bien, miren, hermanos. La razón por la que la Iglesia Católica siempre ha creído en los santos es porque la Biblia dice que los santos están vivos en la gloria de Dios y están intercediendo por nosotros. Y se los voy a mostrar. Vamos a las citas de frente. Hebreos 12,
Hebreos 12:22. Hebreos 12:22 dice: ustedes en cambio se han acercado, a ver, espérame, ya, se han acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y miríada de ángeles, reunión solemne, y a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo, y a Dios es universal. Ahí viene lo importante. Y a los espíritus de los justos, llegados a su perfección. Entonces, aquí que dice espíritu de los justos, no se está refiriendo a Dios. Espíritu de los justos, de los hombres justos. ¿Se acuerdan que José era un hombre justo? Entonces, por eso dice, y así, los apóstoles son justos y llegados a la perfección. Por lo tanto, han llegado ya a la perfección, son santos, están con Dios, por eso ellos pueden sí interceder y Dios puede obrar milagros por medio de él. Claro que sí, y se los voy a mostrar. Ahora voy a mostrarles dónde dice en la Biblia que los santos están vivos y están intercediendo por nosotros. Facilito, hermanos. No hay que marearse, no hay que dominar mucho de Biblia, no hay que estudiar tanto para no entender eso. Apocalipsis 6:9. Verán ustedes que los que ustedes piensan que los muertos no nos pueden escuchar, los santos, o hablo de los santos, porque la iglesia cree también que otro grupo de los que no son santos están en el purgatorio, pero estoy hablando ahora de los que ya son santos y están en la gloria de Dios. Apocalipsis 6:9 dice, Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar, el altar que estaba frente a Dios, las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Ojo, Juan los vio esas almas. Vamos a ver si estaban vivas o están muertas como ustedes piensan, que están esperando hasta el último día para resucitar. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Y aquí viene la misma Biblia está diciendo que son santos. Dice, entonces se les dio a cada uno un vestido blanco. ¿Qué significa el color blanco en la Biblia? Santidad. No se olviden eso. Ojo, que vio las almas de los degollados. Dice que empezaron a gritar, están vivos. Si estuvieran muertos, ¿cómo van a estar gritando? Están hablando Dios. Entonces se les dio a cada uno vestiduras blancas. Muy bien. Otra cita donde dice que están completamente vivos, ya están en la presencia de Dios y vivos. Apocalipsis 7:9. 7:9 dice lo siguiente: después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie puede contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, otra vez, vestidos con vestiduras blancas. Entonces los santos están en la presencia de Dios y no están ahí sin hacer nada. Y dice, y con palmas en las manos, y gritan con fuerte voz. Están vivos, pues, hermanos. ¿Cómo ustedes se atreven a negar la palabra de Dios y decir que están muertos? Dice, están vivos. Dice, y gritan con fuerte voz. La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero y de los ángeles. Ahora, ustedes pueden decir, esas almas, ¿y de dónde sacaron los católicos que esas almas interceden? Sí, continúa. Aló, hermano, ¿todavía? Continúa. Bien. Bien. ¿Dónde dice que las almas interceden? Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8 dice que los santos están intercediendo. Vamos a ver. 5:8 dice. Sí, 5:8. Presten atención a lo que dice la palabra de Dios. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes representan a todos los santos que están en el cielo. Y dice que ellos tenían cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes. ¿Qué son esas copas de perfumes? Que son las oraciones de los santos. Es decir, ellos presentan ante Dios nuestras oraciones. Con razón nosotros les rogamos y les pedimos su intercesión, porque ellos son los que presentan nuestras oraciones. Otra cita, Apocalipsis 5:8 y 8:3. 8:3, hermanos, dice,
se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos las ofrecieran sobre el altar de oro colocado delante del trono. Ojo, se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos, ¿quiénes son los santos? Los que están aquí en la tierra, sobre el altar, los ofreciera sobre el altar de oro colocado ante el... ¿Por qué yo digo que esos santos son, ellos ruegan por nosotros los santos que están vivos? Porque acuérdense que San Pablo se dirige en sus cartas a los santos de Roma, a los santos de Éfeso. Entonces, por eso aquí dice, llevan las oraciones de todos los santos. Me falta un minutito, hermano. Avíseme cuánto me falta, por favor. Todavía te falta. Ya, bien. Entonces, además de que están vivos los santos, completamente, vamos a otra cita, Apocalipsis 4. Ojo que les dije, los clientes representan a los 4 evangelistas y los 24 ancianos representan a las 12 tribus de Israel, 12 tribus del Nuevo Testamento, es decir, la totalidad de los santos. El Nuevo Testamento dice en versículo 4:8, los 4 seres vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos por todos lados y por dentro y repiten sin descanso. Ahí está, están hablando. ¿Qué dicen? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Entonces, es una mentira que digan que los santos no están vivos y que no pueden interceder. Se los mostré con la Biblia, Apocalipsis 5, 8 y 8:3. Recuerden estas citas, Apocalipsis 5, 8 y 8:3. Los santos presentan ante Dios nuestras oraciones. Decía, como perfumes, presentan las oraciones de los santos. Claro, de nosotros, de los cristianos. A los cristianos se nos llama santos. La Biblia lo dice en todas sus cartas de Pablo, a los santos de Colosas, a los santos de Éfeso, a los santos de... Entonces somos nosotros, los santos están presentando, los santos que están en el cielo presentan las oraciones de nosotros que también somos santos o que estamos llamados a la santidad. Ahora le voy a mostrar citas donde dice que los santos pueden interceder por nosotros. ¿Sí me escucha, hermano? Te escucho, no te preocupes, continúa. Bien. Citas donde dice que, míreme, Hebreos 11:4. Vamos a ver que los santos siguen hablando. Por la fe ofreció, Hebreos 11:4. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo, con la aprobación de Dios a sus ofrendas. Y por ella, dice, y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Lo repito, por ella, aunque muerto, sigue hablando. Entonces, ¿cómo niegan los hermanos separados que los santos no pueden hablar y que no pueden rogar por nosotros? Si aquí la palabra de Dios dice, aunque muerto, sigue hablando. Hebreos 11:4. Y si me da tiempo, ahorita vamos a ver cómo los santos hacen milagros. Los santos haciendo milagros. Segunda de Reyes 13:20. Vamos a Segunda de Reyes 13:20. Un muerto santo, Elías o Eliseo creo que es, un santo muerto, hizo un milagro, pero ustedes dicen que no, los santos no pueden hacer milagros. Vamos a ver Segunda de Reyes 13:20. Libro segundo. Me avisa por favor cuando me falta un minutito, pues. Ya saber. Te falta menos de un minuto. Ya. Bueno, entonces concluyo ahorita porque después el hermano habla y yo después voy a seguir hablando. Entonces, mírame. La Biblia, hermanos, dice claramente, por ejemplo, que María está viva en el cielo, es la reina del cielo, lo dice Apocalipsis 12:1. Vi una mujer vestida del cielo con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. Está viva. ¿Por qué dice corona de 2 estrellas? Porque es la reina del cielo. Con razón, ella es la reina y puede interceder. Y puede interceder por nosotros. Bien, le dejo el tiempo al hermano Eduardo Gutiérrez y después yo continúo. Ok, perfecto. Voy a comenzar. Bien, comencemos. Bueno, sus argumentos han sido completamente fuera de lugar. Primeramente, él ha tratado de probar
que los muertos en Cristo están vivos, algo que yo también creo. Los cristianos evangélicos no somos testigos de Jehová ni somos adventistas, no creemos en la extinción del alma. Pero esto no dice de ninguna forma que ellos estén intercediendo por nosotros. Así que todos los argumentos que él puso en Hebreos 12, 22 al 24, en Apocalipsis 6, 9, no lo ayudan absolutamente para nada. Ahora, Apocalipsis 6, 9 sí lo refuta. Y vamos a ver por qué. Dice en el verso 11, y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo para que hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanas que también habían de ser muertos como ellos. Por lo tanto, los muertos en Cristo no están obrando como cree la Iglesia Católica, que están intercediendo, que están pues trabajando, que viene aquí a la tierra y la avisan y se le apareció a tal sacerdote, a más cual monja. No. La escritura dice en el verso 11, Apocalipsis 6, y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen. Ahora noten, ¿verdad? Que ellos estaban clamando por sí mismos y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre? Ellos no estaban intercediendo por nadie. Estaban pidiendo justicia. Así que Apocalipsis 6, del 9 al 11, refuta por completo la doctrina de la Iglesia Católica. Ahora, vamos a entender, ¿verdad?, que Juan 14, 13 y 14 dice a quién pedir. Y lo importante es que lo que enseña la Biblia, no lo que piense cada cual. La escritura dice en Juan 14, 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por lo tanto, no es enseñanza de Cristo pedir a alguien que no sea al Padre en el nombre del Hijo. En el verso 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por lo tanto, es una promesa de Dios que nosotros no necesitamos que ningún santo en el cielo pues convenza a Dios para que Dios nos dé las cosas. Ahora, en la tierra, la escritura sí manda a orar los unos por los otros, pero noten, ¿verdad?, que no hay un traspaso de oración. ¿Qué es lo que pasa con la doctrina católica, la cual es falsa? El católico ora al santo. Ay, San Patricio, intercede por mí. Levanta oración a un hombre, lo cual es idolatría, porque oración es adoración. De aquí se forma la palabra adoración. Cuando alguien ora a alguien, lo está adorando, ¿verdad? Ahora, cuando uno le pide a un vivo que ore, no le está diciendo: ay, pastor Mengano, yo te pido que tú intercedas. No, le está diciendo: pastor, hermano, puede orar por mí. Entonces, no hay oración aquí en la tierra, la del cielo sí, ¿verdad? Por lo tanto, lo que ellos cometen es idolatría. Ahora, la escritura es clara que nosotros somos útiles en la tierra. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, reconoce que él era útil a la iglesia cristiana aquí en la tierra, no en el cielo. Dice Filipenses capítulo 1, 22 al 24. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Bueno, el apóstol Pablo, imagínense con los superpoderes que los católicos dan a los muertos en Cristo, a los santos y santas. ¿Qué más podía hacer Pablo en el cielo? Imagínense interceder por todo, por Timoteo, pero Pablo prefería escribir una carta a Timoteo que estar intercediendo de arriba, porque sabía que de arriba no podía interceder por nadie. Entonces la escritura es clara que nosotros somos útiles aquí en la tierra, no en el cielo. Esto refuta por completo todo lo que diga mi oponente al día de hoy. Ahora, él habló de las oraciones de los santos, ¿verdad? Aquellas copas de oraciones. Tiene que entender que eso significa el sufrimiento. Y para eso, ¿verdad?, podemos buscar el Salmo número 56, 8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Redoma era como especie de un recipiente con el cual se vertía aceite, ¿verdad?, como una especie de una copa antigua que usaban los judíos para vertir aceite. Es decir, mi sufrimiento, ponlo en tu copa. Ahora, hay que entender que en el Apocalipsis es el libro del juicio de Dios.
Cuando van a ser juzgados todo lo que la iglesia ha sufrido, por ejemplo, todo lo que la iglesia cristiana ha sufrido a manos de la iglesia católica, a manos de los romanos, en las inquisiciones, en todas las cosas que ha hecho la iglesia católica, ha perseguido a los mártires en Cristo, ¿verdad? Entonces, en ese momento Jesús va a vengar todos nuestros agravios. Por lo tanto, esas copas de las cuales habla la Escritura, de las oraciones, no es intercesión, es el sufrimiento de los santos, porque es en el momento de la ira. Y cuando hubo, Apocalipsis 5:8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Otro ángel, dice 8:3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con el incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y dice Apocalipsis 8:4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de todos los santos. Es decir, en este momento, todo el sufrimiento, todo cuanto el cristiano orado, cuando iba a ser quemado por los católicos en la Inquisición, ¿verdad? Cuando los cristianos iban a ser echados por los romanos en el foso de los leones, cuando el cristiano ora por la enfermedad, cuando ora por las persecuciones del mundo. En este caso, todo eso está guardado en las copas de Dios. Como David sabía que todas sus lágrimas y todo lo que había sufrido estaba guardado. Y para eso es el juicio. Por eso en Apocalipsis 6 dicen 9:10, y clamaban a ambos diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estas son las copas de las oraciones de los santos. Ahora, él mismo dijo y él mismo confesó, refutándose por completo, de que los santos son los que viven aquí en la tierra. Y eso es claro, ¿verdad? Y eso es claro, porque aunque por supuesto los muertos de Cristo también son santos, ellos no oran. Los que oran somos los que estamos vivos, no los muertos. Inclusive cuando en Apocalipsis capítulo 6, verso 10, ellos claman, pues Dios no les responde. Le dice: descansen un poco de tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que todos los que han de ser muertos y todos los que estamos vivos, hasta que el propósito de Dios se cumpla en todos los que estamos vivos. Por lo tanto, para nada le sirve las cosas que él ha hablado. Vamos a seguir. En Hebreos 11:4, no es Abel el que habla, sino la ofrenda que él hace. Así que aquí él tergiversó la escritura. También habló, ¿verdad?, de Apocalipsis capítulo 12, sobre que María es la reina del cielo, algo que tampoco le ayuda en este debate. Pero no puede ser María la de Apocalipsis capítulo 12. ¿Por qué razón? Porque la misma Iglesia Católica cree que María no tuvo dolores de parto por cuanto era sin pecado, y el pecado es el castigo de Dios a la mujer. El dolor de parto es el castigo de Dios a la mujer por causa del pecado. Dice verso 2, y estando encinta clamaba con dolores en la angustia del alumbramiento. Por lo tanto, según la misma doctrina católica, esta mujer no puede ser la Virgen María. No puede ser María. Esta mujer es Israel, la cual sufrió, ¿verdad?, cuando Cristo nació. Recordemos que el rey Herodes manda matar a todos los niños. Y dice: voz y lamento de Raquel. ¿Quién es Raquel, verdad? Raquel representa a esa mujer que es la esposa de Dios, porque era la esposa de Jacob, ¿verdad? Entonces, Israel, conforme a Isaías 54:5, Israel es la esposa de Dios. Es la esposa de Dios. Esta mujer que llora, que gime, ¿verdad?, en el alumbramiento del Mesías, porque producto de ese alumbramiento tuvo mucha persecución, se mataron a todos los niños, ¿verdad? Imagínate el llanto que hubo en Israel a causa del nacimiento del Mesías. Por lo tanto, yo he refutado absolutamente todos los argumentos. Esperamos, ¿verdad?, que él presente ahora algo que sí le sirva y que haya algún muerto que esté intercediendo por otro.
porque hasta ahora no he puesto ninguno. Tiempo. Lo estoy llamando. Continuamos entonces. Ahora tienes 10 minutos más. Ya, pero diga, avísame a qué hora empiezo. Oh, empieza ya. Ya, listo. Miren, hermanos, que los santos están vivos en el cielo, que los santos están vivos en el cielo, lo prueba la Biblia y no lo podemos negar. ¿Por qué nosotros le rogamos a María? Porque lo dice la Biblia, la iglesia no ha inventado absolutamente nada. María está viva en el cielo. Apocalipsis 12:1 les leo. Un gran signo apareció en el cielo. ¿Dónde? En el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. ¿Qué significa la corona? Que ella ha sido coronada como la reina del cielo, pues por ser la madre. Claro, porque ella es la reina. ¿Saben por qué? Porque ella es la madre del rey, que es Jesús. ¿Y cómo les pruebo esto? ¿Cómo les pruebo esto? Mateo 23, Mateo 23:9, si no me equivoco. Vamos a ver. Mateo 23, ubiquen Mateo 23. A ver, se me fue. Bueno, ¿por qué María es la reina del cielo? Lo dice proféticamente el libro de Reyes, también está en Reyes, Primera de Reyes 2:19. Primera de Reyes 2:19. Vamos a ver, Primera de Reyes 2:19. Dice, Primera de Reyes 2:19. Betsabé entró donde el rey Salomón. Ojo que el rey Salomón es solamente una figura, un símbolo del verdadero rey, que era Jesús. Entró donde el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. Interceder. Entonces María, ¿cómo no va a poder interceder? Aquí está diciendo la madre del rey intercede ante el rey. Y miren, ¿por qué se lo digo que ella está a la derecha de Dios? A la derecha de Jesús en el cielo, porque esto es profético, pues hermanos. Dice, hizo una inclinación, el rey Betsabé entró donde el rey Salomón para interceder, por eso es que María intercede pues por nosotros, en favor de Adonías. El rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella, el rey hizo una inclinación ante ella, ante su madre, claro, esa es la madre, Jesús por eso la quiso mucho, porque era su madre, y tomó luego asiento en su trono. Ojo, esto es profético. En su trono tomó asiento la reina, la mamá del rey tomó asiento en su trono. ¿Dónde está el trono de Dios? En el cielo. ¿Y en el trono quién está? Está el Padre en el centro, a la derecha dice que está Jesús, y a la derecha del rey, ¿saben quién está? A la derecha de Jesús, María. Dice, dispuso un trono para la madre del rey, que tomó asiento a su derecha. Dispuso un trono para la madre del rey, el mismo rey dispuso un trono para la madre del rey, que tomó asiento a su derecha. Y esto, como les digo, es profético. ¿Por qué? Porque Salomón es símbolo, símbolo del rey que era Jesús. Entonces, está hablando aquí era Mateo 23, no era Mateo 23, era Mateo 23. Ahorita vamos a verlo. A ver, ahí también dice, y ahí va a dar la explicación por qué María está a la derecha del rey. Mateo 20:23. Ahí está. Dice así.
él les dijo, ¿qué quieren? A ver, entonces, desde el 20, Mateo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró como para pedirle algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Dícele ella, manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha, está pidiendo que se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino, en el cielo. Replicó Jesús, ¿saben lo que piden? ¿Y podéis beber la copa que yo voy a beber? Díceles, sí podemos. Dícele Jesús, mi copa sí la pueden beber, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. ¿Por qué Jesús, ellos cuando le estaban pidiendo que se siente uno a su derecha y otro a su izquierda, por qué Jesús les dijo que no? Porque estaba profetizado que a la derecha del rey se va a sentar la madre, que es la reina. Y por eso en Apocalipsis dice que ella es la reina del cielo. O sea, el que no quiere entender que la corona de 2 estrellas significa reinado, simplemente pues es su problema, pero la Biblia lo afirma, y la Biblia, ustedes saben que hay que interpretarla. En Apocalipsis está hablando simbólicamente. Entonces, primero dice que está viva, apareció en el cielo una señal, ahí está viva, la María. Ahora, y quiero mostrarles donde dice que un muerto, que, por ejemplo, ustedes nos dicen a nosotros, pero ustedes, ¿por qué le piden al Papa? ¿Por qué le piden a San Pablo? A los santos, ¿no? ¿Por qué guardan las reliquias de los santos como si eso les fueran a hacer algún favor? Claro que sí, Dios concede favores y milagros por medio de sus santos. Y eso está comprobado en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, 19:11. Hechos de los Apóstoles 19:11. Vamos a ver. Que Dios puede obrar milagros por medio de las reliquias de los santos, y que ustedes tanto se burlan, los católicos son tontos, guardan los huesitos, decía el hermano Gutiérrez el otro día, ¿no? de algún santo, de algún papa. Y lamentablemente, pues si no conoce las escrituras, claro, va a terminar diciendo eso, pero la Biblia dice que sí, Dios obra a través de las reliquias, a través de las reliquias obra milagros. Aquí está, Mateo 19, pero Hechos de los Apóstoles 19:11, dice, Hechos 19:11, lean hermanos, y no piensen que Dios no puede obrar milagros por medio de las cosas incluso que usaban los santos. Y aquí lo dice, Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes. A ver, ¿cómo son esos milagros no comunes? De forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado San Pablo y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. San Pablo no estaba presente en persona, pero su vestimenta, sus pañuelos, sus mandiles podían hacer milagros. Obviamente el objeto no hace milagros, pero es Dios que en atención a sus santos obra milagros. Eso no podemos negarlo, hermanos, lo dice la palabra de Dios, que obraba milagros a través de los pañuelos incluso. Entonces cuando ustedes se burlan de los católicos diciendo que cómo va, por qué tenemos las reliquias de los santos, ahí está en la Biblia, hermanos. ¿Acaso no? Si es palabra de Dios tenemos que creerle. Ahora, otra cita, Hechos 5:15. Ustedes dicen que por qué nosotros pensamos que el Papa nos puede hacer algún milagro. Otra cita, ahí está, dice, Hechos 5:15, llevaban a los enfermos hasta el punto de sacarlos a las plazas y colocarlos en los lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. Su sombra, la sombra de Pedro. Por eso es que nosotros los católicos le tenemos un respeto profundo al Papa, porque el Papa es el sucesor de Pedro, porque dice que su sola sombra podía sanar a los enfermos, y San Pedro también hizo milagros de resucitar a los muertos. Entonces, ¿cómo no le vamos a tener nosotros un respeto profundo, una fe, una reverencia, una veneración grande a nuestro Papa? Sí, claro, si aquí dice la Biblia que por medio de San Pedro, por medio de su sombra se curaban los enfermos. Ahora, vamos a hablar de los muertos que hacen milagros. Muy bien, le voy a dar una cita, libro Segundo de Reyes. Hermano, ¿cuántos minutos me falta? Disculpe, ¿me puede avisar, por favor? 30 segundos casi.
Hermano. 30 segundos. Ya, 30 segundos. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar con otra rondita más. Otra rondita más. 5 nomás, ya, bueno. Entonces, un muerto haciendo milagros, les han mentido. Yo se los digo por ofenderlos. Hay que amar la verdad, hermanos. Les han mentido. Un muerto haciendo milagros, sí, claro. Segundo libro de Reyes 13:20 dice: salió Eliseo, murió y lo enterraron. Murió Eliseo. Bandas de moabitas penetraban en el país al inicio de cada año. En una ocasión estaban enterrando a un hombre que está muerto, y al avistar la banda lo arrojaron en la tumba de Eliseo y huyeron. El hombre que estaba muerto entró en contacto con los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso de pie. Entonces, ¿cómo afirman que los muertos no pueden hacer milagros? Dios puede obrar milagros a través de los hombres santos que han muerto. Gracias, hermano. Siga usted. Ok. Pero no me corte, por favor, que quiero escucharlo, pues. Bien. Vamos allá. Bueno, en esta intervención el amigo católico ha sido bastante aburrido, se ha ido completamente del tema, no ha podido defender sus premisas, se ha metido a defender pues los milagros del Papa, que no están muertos y tampoco hace milagro, ¿verdad? En ninguna sombra del Papa ha sanado jamás. Al no tener nada, volvió a repetir otra vez el mismo argumento de que los santos están vivos. Esto no lo ayuda de nada. Y los ángeles también están vivos, pero eso no dice que intercedan por nosotros. Él tiene que probar no que ellos están vivos. Eso aquí no importa absolutamente de nada. Lo que él tiene que probar es que intercedan por la iglesia viva, por los cristianos que están vivos, que intercedan por nosotros. Eso no lo ha podido probar, ni lo va a poder tampoco. Él dijo, ¿verdad? Él puso como ejemplo intercesión de María, Primera de Reyes 2:19. Algo que tampoco le ayuda porque Betsabé estaba viva, no muerta. Aquí estamos hablando no de intercesión de vivos. Claro que un vivo puede interceder. Intercedió María en la boda de Caná, intercedió la mujer cananea por su hija ante Jesús, intercedió el romano, el centurión, por su criado, ¿verdad? Entonces, eso no le ayuda de nada. Aquí se está tratando de ver si los muertos en Cristo interceden o no y si se le puede pedir algún tipo de favor o intercesión a ellos. Él no ha hablado nada. Su argumentación ha sido cero respecto a lo que él ha venido aquí a defender. Ahora, de todas maneras, vamos a un poco vamos a ver lo que él dice, ¿verdad? No a reírnos, pero vamos a ver lo que dice. Dice, Primera de Reyes 2:19. Él dice que esta es la prueba de que María intercede en el cielo. Esto es falso. Primeramente, Betsabé estaba viva. Ahora, vamos a ver que si es así, entonces María es la más mala intercesora que hay, porque Betsabé no recibe el favor que pide. Dice, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle de Adonías, por Adonías. Y el rey se levantó a recibirle y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. Hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Ahora vamos a refutar esto también, ¿verdad? Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisac, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. Escuchen la respuesta de Salomón. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisac, sunamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Salvia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre y me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías morirá hoy. ¡Wow! ¡Qué clase de intercesión! ¿Verdad? Si esta es la profecía sobre María, por favor, católicos, ni se les ocurra pedirle algo a María, porque ustedes le van a pedir pan y el Señor le va a mandar un trueno. Gloria a Dios. Pero bueno, esos son los argumentos de los católicos. Él dice, ¿verdad?,
que es la corona de 12 estrellas. Vamos primeramente a sentarse al lado de Cristo, que está también aquí. Que estaba profetizado que María se sienta al lado de Cristo. Y por eso entonces el Señor no permitió a los apóstoles sentarse al lado de él. Dice Marcos 10:40. Vamos a leer primero aquí. Dice 19. Primera Reyes 2:19. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirle y se inclinó ante él y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y dice, ya ves. La madre se sentó a la diestra. Ahora, la pregunta que yo le hago hoy a mi amigo católico y a todos los apologistas católicos, que en verdad siento pena porque usen argumentos tan absurdos y tan falsos. Vamos a ver, sin ofender, pero miren esto. ¿Quién es el que le pone la silla o el trono al lado de su trono? ¿Quién es? ¿Fue David, el padre de Salomón? No. Fue Salomón. Si Salomón es figura de Cristo, lo cual lo es, porque Cristo es el hijo de David, es decir, es Salomón, vamos a ver que no concuerda con lo que Cristo dijo. Porque Cristo dijo en Marcos 10:40, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos para quien está preparado. Es decir, el Padre era en su sola potestad quien había definido esto. Pero en el caso de Salomón, él es el que instituye quién se sentaría a su lado. Cristo no dijo, yo quiero que María se siente. Cristo dijo, el sentar a mi derecha y mi izquierda no es mío darlo. Así que Salomón, si se estaba refiriendo a María, no podía haberla sentado él al lado de ella. Por lo tanto, miren cómo el argumento es absurdo, completamente absurdo. Esto es un pagatá enorme, de grande, ¿verdad? Y les pido por favor a mis amigos católicos que ya no se dejen engañar más con estas cosas. Solamente hay que usar un poquito de hermenéutica y decir, ¿quién era Salomón? El hijo de Betsabé. Por lo tanto, él representaba a Cristo. Si Betsabé representaba a María, entonces es el poder del hijo decir que se sentara a la diestra de él. Pero Cristo dijo que no. Marcos 10:40, pero el sentar a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Así que esto que está en Primera de Reyes 2:19 no es ninguna profecía respecto a María. Y si lo fuera, por favor, ni se le ocurra pedirle a María, porque Dios le va a dar lo contrario entonces. Gloria a Dios. Ay, Padre de misericordia. Él habla, ¿verdad?, de la corona de las 12 estrellas, la corona de las 12 estrellas que está en Apocalipsis capítulo 12, pero vamos a ver que la corona de las 12 estrellas, Apocalipsis capítulo 12, la Biblia dice bien claro de quién habla. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿De qué está hablando? Bien, de Génesis 37:9. De Israel. Vamos a ver que en Génesis 37:9 está profetizada esta mujer. ¿Y quién era esta mujer? Israel. Génesis 37:9 dice, y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, porque él era la estrella número 12, se inclinaban ante mí, porque Israel vino a Egipto a inclinarse delante de él. Así que estaba profetizado que la mujer del sol, la luna y las 12 estrellas es Israel, no María. No María. Por lo tanto, todos y cada uno de sus argumentos han sido tremendamente refutados. La escritura es clara a quién hay que orar. Jesús dijo, ¿verdad? Allá en Mateo 6, ¿cómo nosotros debemos de orar? ¿Orar a quién? Al Padre. Él me debe de buscar algo que la Biblia nos enseñe a orar a un hombre muerto. No lo va a encontrar. 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, como los católicos, ¿verdad? ¿Qué hacen, verdad? Que piensan que por su palabrería serán oídos. Santa María, ruega por nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Eso no lo dice la Biblia.
Dice, vosotros pues oraréis así a partir del 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿A quién hay que orar? A Dios, al Padre. Entonces, la iglesia de Jesucristo, ¿qué hace? Obedece las palabras de Cristo conforme a Juan 8:31. ¿Quién obedece las palabras de Cristo conforme a Juan 8:31? La iglesia cristiana, que somos los verdaderos cristianos que venimos, ¿verdad? En el siglo I, siendo perseguidos primero por los romanos, luego por los católicos, por los comunistas y por todo el mundo entero. Ahora, los católicos no son la iglesia de Cristo. ¿Por qué razón? Porque ellos no obedecen las palabras del Señor. El Señor dijo, todos los que pidieron en mi nombre, al Padre será hecho conforme a Juan 13 y 14, versos 13 y 14. Y conforme a Mateo 6, a partir del 9, hay que orar solamente al Padre. Espero que en estos 5 minutos él pueda poner un ejemplo de alguien orando a un muerto y que la oración haya sido respondida. Si no, le habrá perdido el debate como perdió ya el de la iglesia. Tiempo. Gloria a Dios, muchas gracias, mi hermano Jorge Enrique. Gloria a Dios, le amamos al Señor Jesucristo, mi hermano, y amamos a su familia. A ver cuándo lo volvemos a encontrar, gloria a Dios. O yo voy a Colorado, usted viene aquí nuevamente a Florida. Seguimos, 10 minutos más para... No, 5 minutos. Ahora son 5 minutos. Hay que respetar los tiempos. 5 minutos. Ya, pero ya, está bien, pero 5 minutos y se acaba el tema entonces ya. Ya, se acaba el tema. Listo. Empiéceme a contar los 5 minutos. Ok, un momento. Avíseme. Sí, un momento. Desde ya. Ya. Ustedes dicen, los hermanos separados, que no se le puede rogar a un muerto porque los muertos no pueden hacer milagros. Se los mostré. Segundo libro de Reyes 13:20 dice, lo repito de nuevo, Eliseo murió y lo enterraron. Bandas de moabitas penetraban, Eliseo lo murió, dice, murió, estaba muerto. Bandas de moabitas penetraban en el país al inicio de cada año. En una ocasión estaban enterrando a un hombre que había muerto también. Y al ver la banda de los moabitas, lo arrojaron en la tumba de Eliseo. Eliseo estaba muerto y huyeron. El hombre muerto entró en contacto con los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso de pie. Un hombre muerto, un hombre de Dios, un hombre santo, hizo un milagro de resucitar a un muerto. Entonces, ¿cómo es posible que afirmen que los muertos no pueden hacer milagros? Si aquí lo está afirmando. Ahora vamos a otra cita. Eclesiástico, busquen en sus Biblias. Eclesiástico 46:20. Eclesiástico 46:20 afirma que los muertos siguen haciendo milagros, siguen actuando en favor de los hombres también. Dice Eclesiástico 46:20, y después de dormido, es decir, después de muerto, para siempre todavía profetizó anunciando, después de muerto, para siempre todavía profetizó anunciando al rey su destino. ¿A quién le anunció? ¿A qué rey le anunció su destino? Obviamente estaba refiriendo a Saúl, porque de Saúl le pidió consultar a los muertos. Del seno de la tierra, dice, del seno de la tierra, está hablando del profeta Samuel, del seno de la tierra, alzó su voz el profeta para borrar la iniquidad del pueblo. Después de muerto alzó su voz de profeta. Para aniquilar, dice, después de muerto alzó su voz de profeta para borrar la iniquidad del pueblo. Entonces intercede profeta Samuel por su pueblo. Ahora, Eclesiástico 48:2-14 dice, miren, y hermanitos, acepten la palabra de Dios que dice que los muertos sí pueden obrar milagros. Dios puede obrar milagros a través de ellos. Ellos no, por su cuenta, obviamente que no. Dios a través de ellos sí, de los santos. Dice 48:14, durante su vida, hablando de quién, de Eliseo, durante su vida realizó prodigios, y después de muerto, ojo, después de muerto, lo repito otra vez, después de muerto, para que no se les olvide,
fueron admirables sus obras. Después de muerto fueron admirables sus obras. Y vamos a vamos a un libro muy hermoso donde habla de que podemos rogar por los muertos. Lamentablemente ustedes no tienen los libros de Macabeos. ¿Y por qué? Porque ustedes le han sacado, en 1834 le sacaron los 7 libros. Pero yo les dije en la exposición anterior que la Biblia cuando un momento, te paré el tiempo está parado, porque dicen que se ve borroso. Un momento, déjame refrescar la pantalla, espérate. Está bien, hermano, está bien. Ok, ya estamos, ya puedes seguir, ya está el tiempo. Ya. Ahora, yo les digo, les muestro un libro sagrado donde dice que debemos, no solamente podemos, sino que debemos orar por los muertos. La Biblia lo dice. Ojo, yo les dije algo cuando en la exposición anterior, que cuando la Biblia se hizo en el año 382 y se aceptó como palabra de Dios, se hizo con 73 libros. Lamentablemente, las iglesias evangélicas en el año 1834 en adelante le sacaron los 7 libros, pero antes lo tenían sus Biblias. Revisen la Pastor Reina Valera. La Reina Valera, revisen, tenía los 73 libros. Ahí estaba también el libro de Macabeos. Segundo libro de Macabeos 12:44 dice: pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, si no esperaba que no resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Más, dice aquí que ellos rogaban por los muertos porque consideraban una actitud buena. Dice, mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, escuchen bien, si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Rogar por los muertos es un pensamiento santo y piadoso. Segundo libro de Macabeos 12:44. Y dice, por eso está hablando de Judas de Macabeo. Por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados de su pecado. Les repito, por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados de su pecado. Ya, bien. Ok, voy yo. Bueno, ya vimos, ¿verdad?, que él no pudo probar absolutamente nada con la palabra de Dios, y entonces se fue a los libros deuterocanónicos. Ahora vamos a ver qué argumentos más risibles él colocó también. Él dice que Segunda de Reyes 2:19 es prueba de la intercesión de los santos. Eso es absolutamente falso. Yo le quiero preguntar a él, ¿quién oró a Eliseo? Nadie oró a Eliseo. Esto simplemente fue el cumplimiento de una profecía, porque él iba a recibir la doble porción del espíritu de Elías. Por lo tanto, hizo el doble de los milagros de Elías, y en esto, ¿verdad?, se cumplía eso. Pero ¿quién lo hizo? ¿Eliseo? No, porque él ya estaba muerto. Y en el Antiguo Testamento ni siquiera los muertos iban al cielo, iban al Hades, es decir, al seno de Abraham. Y el mismo Jesús dijo en la parábola que en el seno de Abraham, el mismo Abraham, ¿verdad?, dijo que no se podía mandar a un vivo, a un muerto a ayudar a un vivo. Por lo tanto, este argumento queda completamente refutado. De ninguna forma aquí hubo intercesión. Ahora, luego, ¿verdad?, comenzó, este fue el único verso que pudo dar de los libros canónicos de la palabra de Dios. Todo lo demás que él expuso fue de los Eclesiásticos, que es un libro y que es decir, pagano, no inspirado por Dios,
aunque es judío, pero no inspirado por Dios, y los libros de Macabeo. Ahora él pone Eclesiástico 46:20 como la prueba de que Samuel intercedió, que Samuel obró después de muerto. Vamos a ver que la Biblia refuta esto. Si vamos a Primera de Crónicas 10:20, vamos a ver que no fue Samuel el que estuvo allí, porque Dios, ¿verdad?, no obró a través de Samuel. Vamos a ver, Primera de Crónicas 10:13 y 14. Dice: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una divina. Escuchen esto. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Así que este Samuel que apareció no venía de parte de Jehová. Así que si él no venía de parte de Jehová, lo que dice Eclesiástico es una prueba de que el libro de Eclesiástico es absolutamente falso. Ahora, él no siguió leyendo en el libro de Macabeos, porque en el libro de Macabeos se dice por el pecado que se estaba intercediendo. Pero de todas formas, y ahora voy a explicar cuál es el pecado, aquí están hablando vivos intercediendo por muertos. En este debate se está tratando de los muertos intercediendo por vivos. Por lo tanto, este argumento de Macabeo tampoco lo ayudan absolutamente para nada, y el argumento es completamente inválido. Nadie está aquí discutiendo que un vivo pueda orar. Claro, no por los muertos, pero sí puede orar. Aquí se está debatiendo que un muerto ore, que un muerto interceda, y eso para nada lo ayuda a lo que le está exponiendo. Ahora, ¿por qué él no dijo el pecado que tenían los macabeos? ¿Cuál era el pecado? El pecado era la idolatría. Ellos habían tenido ídolos, habían sido sorprendidos con ídolos, habían robado ídolos de los pueblos. Y la idolatría es un pecado de muerte, inclusive en la Iglesia Católica. Los que se oran a los muertos, que los católicos oran, que supuestamente que están en el purgatorio, el cual por supuesto no existe, son muertos que han muerto según la doctrina y magisterio católico en amistad con Dios, no con idolatría. Él tenía que haber probado que la Iglesia Católica cree que aún un idólatra, un adorador de ídolos paganos, después los paganos se puede interceder por él y también entonces se puede salvar. No, porque un idólatra ha pecado de muerte y por lo tanto está en el infierno. Por lo tanto, él ha contradecido su propia doctrina. Vamos a ver que ningún argumento de los que él ha dado, ha sido válido. Eliseo, nadie oró a él, ni Eliseo oró por nadie, ¿verdad? Eclesiástico 46:20, Primera de Crónicas 10:13 y 14 los refuta. Macabeos, ¿verdad? Se refuta el mismo porque eran idólatras estas personas, y la magisterio católico no cree que un idólatra va al purgatorio porque ha muerto no en amistad con Dios, sino en enemistad con él. Así que le ha quedado completamente refutado y ha perdido también su segundo debate. Tiempo.